Juan Mario Mondragón Zúñiga. Su servidora y amiga Eleonora Elizabeth Ramírez Rubio, presidente de esta Academia Nacional de Historia y Geografía, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, damas y caballeros, que nos honran con su presencia. Voy a platicarles brevemente de esta academia, que es esta institución cultural, que es una de las dos más antiguas que hay en la República Mexicana, que sigue viva. Estamos próximos a cumplir 100 años como Academia Nacional de Historia y Geografía, y nuestra vida empieza a finales de 1919 como Unión de Juventudes de Hispanoamérica, en la que 33 jóvenes preparatorianos, es decir, entre 15 y 17 años, deciden formar un grupo de estudiantes de historia, geografía, sociología y ciencias afines para poder compartir investigaciones y conocimientos con todos los países nacidos del mestizaje cultural de la península ibérica. Y empiezan a trabajar dentro de la Preparatoria Nacional. Entre uno de esos 33 está a mi izquierda don Rubio Siliceo, fundador de esta y de otras 15 instituciones culturales en el país, de las que todavía sobreviven 10. Y bueno, empiezan ellos a trabajar a través de cartas, incluso llegan con el maestro Unamuno España, quien les brinda también todo el apoyo. Se trabaja mucho con Argentina, Chile, en fin, todos los países latinoamericanos o todos los países de habla hispana. Y se empieza a divulgar lo que es la gran historia de cada una de nuestras naciones. México en 1919 era un país muy joven, realmente muy joven, no tenía ni siquiera 100 años de edad. Y trabajaban mucho por la cultura del país. Por supuesto que estos jóvenes entre 15 y 17 años tenían un nivel cultural muy superior al que podemos encontrar ahorita, inclusive en alumnos de posgrado, porque era otro sistema educativo, otro ritmo de vida. La población que podía llegar a la preparatoria era mínimo en su número, sin embargo era gente muy empeñosa por salir adelante. Y así van transitando. De los 33, que además fueron cobijados por sus maestros, como don Enrique Schultz, la fotografía de mi mano izquierda, de los 33 que originalmente eran, fallece uno en el ITER, que pasan a las diferentes escuelas nacionales de la Universidad Nacional. Y siguen haciendo trabajos, y siguen juntándose, y siguen trabajando arduamente, al grado de que este mismo grupo de 33 realiza el proyecto de autonomía universitaria. Se lo entregan a José Vasconcelos, que era el secretario de Educación Pública, y él, ya con otra visión totalmente diferente al vasconcelismo tradicional, decide guardar el proyecto y no les hace caso. Y entonces finalmente Rubio Siliceo, por allá atrás está el expresidente don Pascual Ortiz Rubio, van a la presidencia de la República con don Emilio Portes Gil y le dicen al señor presidente que traen este proyecto de autonomía, lo leen, lo explican, y él se fascina con el proyecto, y a los 10 días sale finalmente el decreto de la autonomía universitaria. Por eso es que la universidad quiere tanto a esta academia por sus fundadores. Y entonces la academia da el paso de ser una unión simplemente de jóvenes estudiosos y entusiasmados a ser propiamente una academia de estudios rigurosos. Y así es como hemos avanzado. Ya cumplimos más de 100 años como Unión de Juventudes de Hispanoamérica, y el 19 de mayo de 2025 tenemos nuestro primer centenario como academia, y esperemos tener muchos más. Por supuesto que aquí el único que representa nuestra edad es nuestro vicepresidente, ¿no? Todos los demás no. Los demás nos vemos muy jóvenes para la edad, es cierto, Alex. Pero muy bienvenidos, muchas gracias. Nos encanta tener tan maravillosas y distinguidas visitas en esta academia. Sin más, le cedo la palabra al maestro don Juan Mario Mondragón Zúñiga. Adelante.
A ver si se Muy buenas tardes. El foro denominado en esta ocasión se va a denominar Deontología y Geopolítica de la Justicia en México. La gran mayoría de nosotros somos abogados, ejercemos el derecho, ya sea en los tribunales, en las agencias del Ministerio Público o como servidores públicos, pero también en la academia. Es precisamente en la academia en donde los estudiosos del derecho profundizamos un poco más sobre este tipo de temas que son muy debatibles. ¿Quién de nosotros no ha escuchado en las calles, en los foros, sobre el tema de la justicia? El tema de la justicia ha sido un tema que desde la antigüedad se ha venido descifrando y aplicando en la sociedad. Nosotros escuchamos en las manifestaciones que se solicita justicia. Vemos la televisión, las noticias que nos pasan y nos menciona la gente que solicita justicia. ¿Realmente será lo que la gente quiere, justicia? ¿O lo que querrá es que se aplique el derecho para que se pueda sancionar a una o X personas por haber cometido alguna conducta que considera que se violó sus derechos humanos o sus derechos fundamentales? Tenemos aquí a grandes expertos en materia de filosofía del derecho. Tenemos personas que han ejercido desde su trinchera como servidores públicos a jueces, magistrados, ministerios públicos, y este es un gran debate al momento de aplicar el tema de la justicia o el derecho. En mis clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo la clase de Teoría del Derecho, impartiendo la materia de Filosofía del Derecho, de Introducción al Estudio del Derecho, que más que una introducción, si nosotros leemos el libro de don Eduardo García Maínez, es realmente un libro de filosofía. Entender a Eduardo García Maínez realmente es complejo. Entonces, cuando impartimos la clase con los alumnos, nosotros empezamos a debatir sobre las palabras. ¿Qué es el derecho? Recuerdo que en el posgrado, en la especialidad, un profesor nos decía: ¿derecho con D minúscula o con D mayúscula? ¿Qué diferencia hay? ¿Como una prerrogativa o como un ordenamiento jurídico, o tratándose de la ciencia del derecho? Es precisamente en los grados académicos en donde nosotros podemos filosofar, pero no es suficiente con el hecho de tratar de entender lo que significan estas palabras. Lo más complejo es aplicarlo, y aplicarlo desde nuestra actividad que realizamos, ya sea como estudiantes o ya una vez titulados. Recuerdo también en las clases de la licenciatura que los profesores nos decían: ustedes son los estudiantes para después ser los estudiosos del derecho. Aplicar el aspecto deontológico, esto es el fondo de cómo debe de aplicarse en la geopolítica. El término de la geopolítica, muchos la ubican con un tema de globalización. Tal vez podría tener cierta similitud, pero los temas son totalmente diferentes. Esto es aplicar el término deontológico como el estudio de la ética, incluido en los deberes del Estado. ¿Y realmente será así? ¿Cuál es el deber del Estado? Nosotros, cuando éramos estudiantes, nos enseñaron precisamente en esta materia
cuáles eran los fines del Estado? El bien común. Y el bien común se realiza realmente por parte de quienes ejercen las funciones del Estado. Tendríamos que plantearnos esa pregunta, no nada más en la actualidad, sino desde siempre. La geopolítica ha sido aplicada en la sociología en términos económicos y, por supuesto, políticos. Decía Aristóteles que el ser humano es un son político. Ser humano que vive en la política. Vivimos, crecemos y morimos en la política. Antes y después de la política. ¿Y quién no conoce la figura del nasciturus en materia civil? Y no se diga en los juicios sucesorios. Son determinaciones que toman los políticos, porque ese es el papel del legislador. Y siempre se aplica la política en las decisiones. También Aristóteles nos comentaba que la política es el arte del buen gobernar. Eso ya tiene muchos siglos y hoy en día observamos esta temática y estas preguntas. Pero haciendo un poco de historia, ¿quién fue el creador de este término de geopolítica? Definitivamente fue un politólogo, Rudolf Gehlen, un gran investigador, académico también, sueco, y él menciona por primera vez este término en su obra denominada El Estado como forma de vida, porque el Estado tiene vida. Por supuesto que tiene vida, porque todos nosotros le damos vida. Él se basa en una lectura de Friedrich Engels titulada Geografía Política, y él nos da un concepto de lo que es la geopolítica. Lo leeré de manera textual al decir que es la influencia de los factores geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, en el desarrollo político de la vida de los pueblos y los estados. Si nosotros recordamos lo que decía Ferdinand Lassalle cuando escribió el libro ¿Qué es una constitución?, recordamos que él mencionaba que la constitución lo conformaban los factores reales del poder. No estamos muy lejos. Lo estamos viviendo hoy en día y siempre. Y estos factores geográficos, por supuesto que tienen una gran influencia. Tenemos aquí de uno de los homenajeados que participó en la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en la cual se unifica este código adjetivo en materia civil y familiar, y definitivamente influyó el aspecto geográfico. Recuerdo que en la Facultad de Derecho, otro gran académico, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, que desde siempre ha propuesto un código de familias, pero en materia sustantiva. El Código Civil, si recordamos, de la Ciudad de México se compone de 4 libros, de los cuales 3 se refieren a la materia de la familia. Pero en todo su contexto es complejo realizar una codificación por la ideología que se tiene en el país, de norte a sur, de oriente a poniente. La ideología, los usos y costumbres que hay en cada entidad son diferentes. Tenemos aquí amigos jueces que al momento de aplicar el derecho ven ese tema de cómo aplicar un asunto en concreto en el cual tienen que dar su determinación.
Este concepto de geopolítica aparece en la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como prolegómeno, como estrategia para la invasión de los países que Alemania tenía un interés. Una vez terminada esta guerra, se prohibió en todas las escuelas, que fue lo que me llamó la atención. Pero posteriormente fue Hans Weber donde menciona que es la conciencia geográfica del Estado. Fíjense, amigos, cómo este gran autor menciona que es la conciencia geográfica que puede tener el Estado. Los gobernantes, las personas que están aplicando el tema de la geopolítica en un tema muy importante, no nada más en cuestión legislativa, que he tenido la oportunidad de participar en el trabajo legislativo a nivel federal y local. Por eso, precisamente estos temas, cuando uno descubre el origen de cómo utilizamos la geopolítica. Y esa es la propuesta que yo estoy realizando. Menciona que esta conciencia geográfica del Estado es la base científica del arte de la actuación política. Y eso nos hace recordar a Aristóteles, el arte de buen gobernar, que es una lucha a la vida o la muerte de los organismos estatales. Y volvemos al punto, el Estado tiene vida. En el presente tema, la deontología y la geopolítica de la justicia en México, realizo esta propuesta como un mecanismo axiológico en la realización de la legislación, porque de ahí derivan las políticas públicas. No entro más en detalle porque esto forma parte de una tesis que estoy desarrollando. Tenemos los famosos derechos humanos en la reforma del 10 de junio del 2011, y quienes nos hemos adentrado un poco en la doctrina, sabemos que el título no es el correcto. Título primero, capítulo 1 de los derechos humanos, de sus garantías, no, son de los derechos fundamentales, porque sabemos que los derechos humanos se encuentran en los tratados internacionales. Y los derechos fundamentales, una vez que se suscribe por el Ejecutivo y se aprueba por el Senado de la República, hay una parte que se le denomina doctrinalmente positivización. Ya una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya forma parte de nuestra legislación para formar parte del ordenamiento jurídico llamado derecho positivo. El 133 constitucional es fundamental en relación con el primer párrafo del artículo primero. Nosotros tenemos muchos ordenamientos jurídicos que están pendientes en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Hago un llamado desde este espacio universitario para que aquellas autoridades que desconocen el tema acudan con nosotros, quienes nos adentramos a este estudio a profundidad, no solamente de carácter filosófico, sino necesario para el país para tener una mejor sociedad. Necesitamos una mejor sociedad. No podemos continuar así. El mañana es hoy mismo y nos corresponde a nosotros como académicos, universitarios, egresados de la Universidad de la Nación, el aportar aquellas propuestas que puedan servir para mejorar nuestro entorno social. Dejo aquí estas palabras, no sin antes agradecer a la maestra Eleonora Elizabeth Rendy Rubio, quien es nuestra presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía, el presente espacio, con mucho cariño y mucho respeto. Es una mujer admirable por su trabajo que ha venido realizando todos los días. Y también a mi querido maestro y amigo, el doctor Alejandro Dosal Luce,
un gran científico, pero haciendo un paréntesis, fue mi profesor en la Escuela Nacional Preparatoria número 5. Entonces, el cariño que me une con el profesor, pues ese es al 100% estudiantil, universitario. Cada vez que piso este recinto, así como cuando ingresamos a dar clase a la universidad, nos transformamos. Totalmente no, a ustedes les pasa lo mismo. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Obviamente el hecho de estar enfrente de un grupo de personas, cada quien con sus características, me emociona mucho. Lo dejo aquí y les agradezco mucho su presencia. Gracias. Muchas gracias, Mario. Le cedo la palabra a don José Alejandro Dosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Doctora Elizabeth Rubio, presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM, Juan Mario Mondragón, mi querido exalumno y ahora amigo, y un verdadero guerrero, que yo lo admiro también mucho, y que el destino nos ha reunido para hacer equipo. Estamos trabajando ahora juntos. Yo soy físico, como ya mencionaron, pero no soy ajeno al derecho porque mi padre era abogado penalista, igual que la doctora Elizabeth Remis, que es especialista en derecho penal. Y mi padre quería que yo fuera abogado. Pero dije, fíjate que no, me voy por las leyes naturales y no por las leyes sociales. Pero el destino me ha mantenido cerca de las leyes sociales por diferentes razones. En la universidad he ocupado puestos también de consejero técnico, de consejero académico de área, y bueno, pues al menos me he tenido que meter fuerte con la legislación universitaria. Y bueno, pues también por razones históricas, los abogados también siempre me han estado jalando a su territorio. Y en este libro que tengo aquí, que se llama Magister Politicus, que se editó en 2003, el jefe del departamento, yo soy profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, mucho orgullo, desde hace 54 años, sigo vigente, y aparte profesor de la Facultad de Ciencias. Y bueno, pues don Rolando Tafoya era el jefe de Ciencias Sociales de la Escuela Nacional Preparatoria, y hizo un congreso, ¿verdad? Y hizo esta publicación. Y dije, bueno, pues yo soy físico, pero vamos a ver qué podemos hacer en torno a este tema, ¿verdad? Y entonces hice una pequeña publicación aquí con ellos que se llama Las leyes de la naturaleza y las leyes sociales son realmente ajenas entre sí. Es algo que siempre me he preguntado. Y bueno, pues hay dos posturas, hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Pero yo soy de los que opino que dicen que sí. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos naturales. Y aquí voy a permitirme leer 2 páginas, no pretendo leer todo el artículo. Y aquí pues trato del tema de la justicia. Este trabajo constituye un ensayo que pretende establecer una conexión racional y filosófica entre algunas leyes de la naturaleza y la sociedad humana, basándose en el hecho de que los fenómenos sociales se encuentran contenidos en la naturaleza misma y caen por lo tanto en el campo de la fenomenología. A esta pertenencia de la naturaleza en matemáticas, recordando al álgebra de conjuntos, se le llama subconjunto propio, y a la naturaleza toda se le llama el conjunto universal. Para establecer con más detalle esta pertenencia, es importante situarse dentro de una postura filosófica determinada, como es el punto de vista del materialismo dialéctico. Es otra herencia de mi padre. Mi padre era materialista dialéctico, y bueno, pues la dialéctica, el materialismo dialéctico, es la capacidad que tiene la materia de evolucionar a expensas de ella misma. Y bueno, pues ahí aparece la lucha de contrarios, la dualidad, etc.
entendiéndose a este como aquella capacidad que tiene la materia de evolucionar a expensas de ella misma. Desde este punto de vista, si la vida en general y la vida humana en particular, porque humus viene del latín tierra, lo más fértil de la tierra, en este caso somos lo más fértil de la tierra por dos razones, porque somos la única especie animal que se encuentra en celo en todo el año. En cambio, las demás especies animales tienen una época de apareamiento, y eso nos hace muy fértiles. Y por otro lado, somos la única especie animal que tiene un cerebro tan desarrollado que toma elementos del medio ambiente y lo transforma y genera cultura y civilización. Es decir, tenemos estas medallas tan bonitas que están aquí en la mesa, nuestra ropa, nuestros celulares, toda la electrónica, ese hermoso piano y este edificio, etcétera, etcétera. Y todos son elementos tomados de la Tierra, de este planeta, ¿verdad?, del cual nosotros somos producto de él, y lo transformamos y le damos otras características. Entonces mencionaba aquí que desde el punto de vista, si la vida en general y la vida humana en particular son la cúspide de esa evolución, en donde Carl Sagan en su libro Cosmos, en la portada dice, una evolución cósmica de 15.000 millones de años que ha transformado a la materia en vida y conciencia. El mismo Teilhard de Chardin, jesuita, que se hizo paleontólogo y era filósofo, de la época de Darwin, aceptó la teoría de la evolución de Darwin, y bueno, pues esto no le gustó mucho a la orden jesuita, pero decía Teilhard de Chardin que el hombre no era el centro del universo, como lo sostenía las Sagradas Escrituras, la Biblia, sino decía que somos la punta de lanza de la evolución. Y yo lo digo modestamente, al menos localmente. Y cuando yo digo localmente me refiero a un radio de varios años luz alrededor de este sistema solar, hasta ahorita, al menos. Pero no podemos tampoco negar que el universo, que está en infinito, puede estar saturado de vida, de diferentes formas, de diferentes tamaños. Como decía Giordano Bruno, y por eso lo quemaron en leña verde en 1600 en la Plaza de Fiori en Roma, el universo es un gran animal. Es decir, la vida humana y sus sociedades son un reflejo mucho más elaborado y más complejo del universo mismo. Y si a esto le agregamos que para que el microcosmos pueda existir, se requiere del macrocosmos y viceversa, y que en la intersección de ambos, que es el mesocosmos, escala dimensional en la que nosotros nos encontramos, es en donde la organización y estructura de la materia es la más compleja. Resultado precisamente de esa evolución de 15 horas. De 15 horas. Un eón es 1.000 millones de años. Entonces, eso es otra cuestión muy interesante, porque resulta que las estrellas son fábricas de elementos químicos y se requieren esos cuerpos celestes tan gigantescos para poder elaborar unas partículas muy pequeñitas llamadas átomos. Y resulta que esa colaboración entre el macro y el micro es la que permite que nosotros estemos ahorita aquí reunidos en este grado de evolución. Y bueno, pues es en donde otra vez cobramos mucha importancia, porque sin el macro y el micro, pues no estaríamos en el meso. Podremos considerarnos muy pequeñitos respecto al macro, o muy gigantes respecto al micro, pero esta escala es finalmente en donde se da el mayor grado de complejidad y de evolución de la materia. Tan es así que los grados de libertad que tienen nuestros cerebros son tantos que entonces surge el fenómeno de lo que se conoce como el libre albedrío. Partiendo de esta premisa, y si cosmos en griego significa orden, las sociedades humanas a lo largo de su evolución como tales han ido creando normas y leyes sociales para crear un orden, ya que la evolución solo se puede dar en ese contexto, pues ella implica cada vez más orden, entendido en el sentido más amplio, desde nuevas estructuras más complejas en el ADN y nuevas estructuras que permitan más orden en las sociedades.
Así es, decir universo es decir evolución. El universo es como una enorme máquina que nada más tiene velocidades para adelante, pero no tiene reversa. Si bien es cierto que nosotros le damos cada 365 días una vuelta al Sol, jamás la Tierra ha vuelto a pasar por el mismo punto en el espacio. Ni ningún cuerpo celeste lo ha hecho jamás. ¿Por qué? Porque el Sol también se mueve y se lleva en su séquito a todos los planetas, ¿verdad? Y bueno, pues ni tampoco las estrellas jamás han vuelto a pasar por el mismo punto en el espacio. Por eso decía Heráclito, nadie se baña jamás en el mismo río, porque el agua siempre está corriendo. Una de las reglas básicas que sustentan los principios de la naturaleza, como son el principio de la conservación del momento lineal y el principio de conservación del momento angular, son dos leyes sagradas de la naturaleza y son leyes de primera, porque deben saber que en la ciencia tenemos leyes de primera y leyes de segunda. Las leyes de primera se llaman principios, las leyes de segunda se llaman simplemente leyes. Los principios tienen validez universal, son inviolables, y las simplemente leyes tienen intervalo de validez, como la segunda ley de Newton, la misma tercera ley de Newton de acción y reacción que ahorita voy a mencionar, que tiene que ver con la justicia. Son las leyes de la simetría, estos principios de conservación que mencioné, el momento lineal y del momento angular, son leyes de la simetría en el espacio y en el tiempo. Todos los principios, si queremos entender cómo está construido el universo, tenemos que entender sus principios. Y atrás de cada principio hay una ley de simetría. O sea que finalmente son las simetrías las que le dan orden a este mundo, y la justicia es un concepto que tiene que ver con la simetría. Y si analizamos las múltiples definiciones de justicia, esta implica necesariamente una simetría. Hay 4 tipos de justicia, pero ahorita, bueno, todo está aquí. La cual se traduce en el equilibrio, de ahí el símbolo de libra para representar a la justicia. Esto es, dicho de otra manera, en las organizaciones sociales tiene que existir un equilibrio entre sus partes, una equidad, una igualdad, es lo justo. Y ya que cuando se rompe esta simetría, del orden se pasa al caos y de allí a la involución. Es cierto que se requiere de cierto tipo de caos, llamado caos determinista, para alcanzar un nuevo estadio de orden. Caos previo al nuevo orden. Pero este caos también tiene leyes ocultas, de ahí que se le llame determinista. O sea que el caos, estrictamente hablando, total, es que no existe en el universo. Y forma parte del mecanismo que tiene la naturaleza para evolucionar a expensas de ella misma. La razón por la cual las leyes sociales no son tan infalibles como las leyes naturales, como mencionaba mi querido Mario Mondragón, es debido precisamente a la teoría del caos. Para que este universo evolucione, debe tener cierto grado de libertad. Esto se dio cuenta Platón hace muchos años, desde la época de Platón. Y decía Platón, en un sistema completamente ordenado, no puede evolucionar nada. En un sistema completamente desordenado, tampoco. Entonces nuestro universo es semi-ordenado. Tiene que ser semi-ordenado para que pueda tener grados de evolución y pueda tener grados de libertad para que pueda haber evolución. Entonces, bueno, pues aquí cabe la pena aclarar que las leyes naturales son la forma como la naturaleza se autorregula a sí misma. Y al autorregularse a sí misma, bueno, también nos pasa a regular a nosotros, somos parte de ella. Pero eso le permite a que el universo exista. Voy a poner un ejemplo muy de mucha actualidad. Lo que acaba de pasar en Acapulco y lo que acaba de suceder también creo que en Beijing. Creo que estuvo peor que lo de Acapulco, por lo que yo vi. Son autorregulaciones de la propia naturaleza. Si por razones antropogénicas el ser humano está incrementando la temperatura del planeta,
los gradientes de temperatura, o sea, las diferencias de temperatura por unidad de longitud en la atmósfera, son mayores. Y ahora resulta que los ciclones son más violentos. Entonces se está rompiendo un equilibrio. Entonces lo que hace la naturaleza es buscar su nuevo equilibrio en base a esas leyes, a esos principios o leyes de primera que la autorregula. Y bueno, pues quiere decir que ahora ese es el nuevo equilibrio. Y lo malo es que este es el preludio de lo que viene. Quiere decir que los ciclones tienden a ser cada vez más intensos. Claro, eso a nosotros no nos conviene, pero finalmente es la naturaleza la que manda, ella es la que nos enseña, ella es la que nos va indicando todo. Bueno, no me quiero extender demasiado. Aquí más adelante ya mencioné algo del libre albedrío, que tiene que ver con la complejidad cerebral y que se tiene una lucha porque se cumplan las leyes creadas por el ser humano, pero el mismo ser humano crea una serie de leyes que le parecen injustas y bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad?, el amparo, tenemos la jurisprudencia, se habló ahorita del derecho positivo y también podríamos hablar un poco del derecho natural como un vínculo muy fuerte entre lo natural y lo social, pero para no extenderme mucho, y quiero mencionar algo que mencionó de acuerdo a la geopolítica de nuestro querido hermano Juan Mario. Resulta que en un libro que se llama Orígenes, que ahorita no recuerdo el autor, se menciona de una manera muy atinada que la historia de la humanidad está determinada por la historia de la Tierra. Claro, en donde hay ríos, deltas, las cordilleras, la geografía del planeta, la geología del planeta, pues ha generado cambios sociales. Entonces es muy cierto lo que acabas de mencionar. Hay una geoconciencia, como le llamaste. Y no solamente para ir al tema, resulta que la historia de la humanidad no solamente está determinada por la historia de la Tierra, está determinada por la historia del cosmos. Porque se ha encontrado últimamente que cuando el Sol tiene momentos de calentamiento extremo o enfriamiento, porque los reactores de fusión tienen también ciertos ciclos, cierta periodicidad, y además va aumentando la temperatura conforme se va acabando el material fusionable de la estrella, pues hay una correlación entre las sequías y las revoluciones en el planeta con el comportamiento del Sol. O sea, nosotros somos energía solar y pensamos que el Sol está muy lejos, pero este universo es sistémico. Todo está completamente vinculado y relacionado. Es más, alguien diría, bueno, ¿y para qué nos sirven a nosotros los agujeros negros? Pues para darle estabilidad a nuestro sistema, porque sin ese agujero negro, ese superagujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia, pues no habría estabilidad en los brazos de la galaxia en la cual se encuentra el sistema solar, en el brazo de Orfeo. Entonces resulta que por muy lejano que nos parezca el agujero negro supermasivo que ordena este universo isla que es la Vía Láctea, pues gracias a él también tenemos estabilidad y equilibrio. Entonces, para mí sí hay una herencia muy fuerte porque el cerebro humano es el que pare las leyes naturales, igual que la matemática. La matemática es física, también es naturaleza. El universo está hecho matemáticamente. Entonces, bueno, pues todo está vinculado. Esto lo manejó Giordano Bruno en su libro Di Vinculi in Genere, o sea, todo está vinculado y todo está relacionado. Entonces, bueno, pues logré establecer finalmente un puente entre las leyes naturales y las leyes sociales. No son las únicas, hay otras como el poder, ¿verdad? Y otros aspectos más que encontrar. Y bueno, pues felicito a tu proyecto, querido Mario, que este trabajo pronto lo concluyas y que tenga mucho éxito. Muchísimas gracias.